Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Los viernes les estoy compartiendo conceptos de este diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Espero que les estén gustando. Hoy vamos a hablar de ambivalencia. Presencia simultánea en la relación con un mismo objeto de tendencias, actitudes y sentimientos opuestos, especialmente amor y odio. La palabra ambivalencia fue tomada por Freud y Bleuler, que fue quien la creó. Bleuler consideró la ambivalencia en tres terrenos: volitivo, por ejemplo, el individuo quiere al mismo tiempo comer y no comer; intelectual, el individuo enuncia simultáneamente una proposición y su contraria; afectivo, ama y odia en un mismo movimiento a la misma persona. Bleuler considera la ambivalencia como uno de los síntomas cardinales de la esquizofrenia, pero reconoce la existencia de una ambivalencia normal. La originalidad del concepto de ambivalencia en relación con lo descrito hasta entonces como complejidad de sentimientos o fluctuaciones de actitudes estriba por una parte en el mantenimiento de una oposición del tipo sí-no, en que la afirmación y la negación son simultáneas e inseparables, y por otra en el hecho de que esta oposición fundamental puede encontrarse en distintos sectores de la vida psíquica. Bleuler termina por privilegiar a la ambivalencia afectiva y en este sentido se orienta el empleo freudiano del término. Esta palabra aparece por vez primera en Freud en la dinámica de la transferencia. Para explicar el fenómeno de la transferencia negativa, se la descubre a menudo juntamente con la transferencia positiva, al mismo tiempo y teniendo por objeto una sola y misma persona. Es la ambivalencia de las tendencias afectivas la que nos permite comprender mejor la aptitud de los neuróticos para poner su transferencia al servicio de la resistencia. Pero ya antes se encuentra la idea de una conjunción del amor y el odio, por ejemplo, en el análisis del pequeño Hans y de un caso de neurosis obsesiva. Una batalla se libraba en el interior de nuestro enamorado, entre el amor y el odio dirigidos hacia la misma persona. En Las pulsiones y sus destinos, Freud habla de ambivalencia refiriéndose al par antitético, actividad-pasividad. La moción pulsional activa coexiste con la moción pulsional pasiva. Esta utilización tan amplia del término ambivalencia es rara. En este mismo texto, donde se aprecia con más nitidez la ambivalencia, es en la oposición material amor-odio, que se dirige a un mismo y único objeto. La ambivalencia se descubre sobre todo en determinadas enfermedades, psicosis, neurosis obsesiva, así como en ciertos estados, celos, duelo, y caracteriza algunas fases de la evolución de la libido, en las que coexisten amor y destrucción del objeto, fases sádico-oral y sádico-anal. En este sentido, la ambivalencia se convierte para Abraham en una categoría genética que permite definir la relación de objeto propia de cada fase. La fase oral primaria se califica de preambivalente. La succión es ciertamente una incorporación, pero que no pone fin a la existencia del objeto. Para este autor, la ambivalencia solo aparece con la oralidad sádica, canibalística, que implica una hostilidad hacia el objeto. Luego el individuo aprende a manejar su objeto, a preservarlo de la destrucción. Finalmente, la ambivalencia puede superarse en la fase genital, post-ambivalente. En las obras de Melanie Klein, que guardan una relación de filiación con las de Abraham, la noción de ambivalencia es esencial. Para ella, la pulsión es desde un principio ambivalente. El amor por el objeto no puede separarse de su destrucción. La ambivalencia se convierte entonces en una cualidad del propio objeto, contra la cual lucha el sujeto, escindiéndolo en objeto, bueno y malo. Sería intolerable un objeto ambivalente que fuera a la vez idealmente bienhechor y profundamente destructor. Con frecuencia la palabra ambivalencia se utiliza en psicoanálisis con una acepción muy amplia. En efecto, puede emplearse para designar los actos y sentimientos que resultan de un conflicto defensivo en el que intervienen motivaciones incompatibles, dado que lo que resulta placentero para un sistema es displacentero para otro. Podría calificarse de ambivalente toda formación de compromiso, pero entonces existe el peligro de que el término ambivalencia sirva de un modo vago para designar toda clase de actitudes conflictivas. Para que conserve el valor descriptivo o incluso sintomatológico que originalmente tenía,
convendría utilizarla en el análisis de conflictos específicos, en los que el componente positivo y el componente negativo de la actitud afectiva se hallen simultáneamente presentes, sean indisolubles y constituyan una oposición no dialéctica insuperable para el sujeto que dice a la vez sí y no. Haría falta para explicar la ambivalencia en último análisis postular, como admite la teoría freudiana de las pulsiones, la existencia de un dualismo fundamental. Es así como la ambivalencia del amor y del odio se explicaría por su evolución específica, el odio originándose en las pulsiones de autoconservación. Su prototipo se encuentra en las luchas del yo para mantenerse y afirmarse, el amor originándose en las pulsiones sexuales, la oposición entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte. En la segunda concepción de Freud situaría aún más claramente las raíces de la ambivalencia en un dualismo pulsional. Se observará que Freud, al fin de su obra, tiende a conceder a la ambivalencia una importancia creciente en la clínica y la teoría del conflicto. El conflicto edípico, en sus raíces pulsionales, se concibe como un conflicto de ambivalencia, siendo una de esas principales dimensiones la oposición entre un amor bien fundado y un odio no menos justificado, dirigidos ambos hacia la misma persona. Desde este punto de vista, la formación de los síntomas neuróticos se concibe como el intento de aportar una solución a tal conflicto. Así, la fobia desplaza uno de los componentes, el odio, hacia un objeto sustitutivo. La neurosis obsesiva intenta reprimir la emoción hostil, reforzando la emoción libidinal bajo la forma de una formación reactiva. Esta diferencia de enfoque, que en la concepción freudiana del conflicto es interesante, en cuanto sitúa las raíces del conflicto defensivo en la dinámica pulsional, y también porque induce a buscar tras el conflicto defensivo en la medida en que éste pone en juego las instancias del aparato psíquico, las contradicciones inherentes a la vida pulsional. Espero que les haya gustado el concepto que leímos hoy de ambivalencia de este diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y los espero el próximo viernes para seguir con los conceptos psicoanalíticos.